Hola, yo soy Sebastián Gómez Vargas, artista plástico de la ciudad de Bucaramanga. En esta ocasión voy a encontrarme con ustedes para realizar un taller respecto a lo que es la instalación. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un acercamiento lo más que podamos a la definición de lo que sería una instalación artística. También vamos a pasar un poquito por el arte objeto y finalizaríamos con lo que es el ensamble. Entonces, inicialmente vamos a hablar qué es la instalación, ¿sí? Puesto que el término comienza a sonar desde el año 1950 aproximadamente, pero hay algunos movimientos que se lo atribuyen en los años 60, otros en los años 80, algunos dicen que la instalación viene a tomar demasiada fuerza en el arte contemporáneo y que por lo tanto hace parte de este movimiento. Por lo tanto, vamos a acercarnos lo más que podamos a la definición de lo que es una instalación artística. Entonces, se entiende por instalación artística, de cierta manera es muy confuso si lo llegamos a pensar así, porque hay varias definiciones respecto a la instalación. Entonces, por un lado, tenemos la instalación como montaje, es decir, donde la instalación artística depende absolutamente del montaje que se le da a las piezas que conforman la instalación. Y por otro lado, están las instalaciones que no son de montaje, sino son instalaciones que son de apropiarse del espacio. Es decir, que el espacio en el que se encuentra la instalación es fundamental para su desarrollo, o por decirlo así, es la base de esta pieza, ya que sin el espacio la instalación no funcionaría de la misma manera. Entonces, teniendo más o menos estos conceptos de que la instalación parte del montaje de las piezas, podríamos decir que la instalación efectivamente es un medio para expresarnos, un medio para generar una pieza de arte, y es una forma en la que nos podemos, como buscaban los artistas al comienzo, salirnos quizá de lo que es el caballete, ¿sí? De lo que es el lienzo, de lo que es la base de la escultura. La instalación nos permite eliminar esos componentes y nos permite utilizar absolutamente infinidad de materiales, técnicas mixtas. Entonces, a partir de ahí podemos generar una pieza que ya puede ser de técnica mixta, pero que puede tener varios componentes. Bueno, siguiendo la línea de que los artistas buscaban salirse de lo convencional, de los montajes tradicionales y del mercado del arte en cuanto a que el arte fuese solamente coleccionable, una de las razones también por las que encontraron gusto en la instalación es porque la instalación le permite al artista dimensionar sobre el espacio en formas que él quiera. Es decir, las instalaciones pueden ser en formatos gigantes, inmensos, pueden apropiarse por hectáreas, metros, o pueden haber instalaciones que son completamente pequeñas, muy en miniatura, pero que siguen siendo instalaciones. Adicional a ello, también hay instalaciones que dependen absolutamente del espacio, es decir, son instalaciones que están hechas exclusivamente para un espacio determinado, y de no ser por ese espacio la instalación no podría existir de la forma en que existe. O, para verlo desde otro plano, hay instalaciones que se instalan una sola vez en la vida porque el momento en el que se hacen es un momento único, y si la vuelven a hacer, vuelven a montarla en otro instante, no va a tener el mismo efecto esa instalación. Entonces hay instalaciones que son prácticamente efímeras, esa es la palabra. Otro de los factores que se tiene en cuenta es al espectador. Muchas instalaciones tienen muy presente al espectador, es decir, la instalación solamente se completa si el espectador hace parte de ella. Es decir, que el espectador la pueda recorrer, el espectador pueda interactuar con la instalación. Eso es otra cosa. Las instalaciones también son interactivas, no simplemente son piezas que podemos ver ahí y simplemente contemplarlas. No, muchas piezas son interactivas, y de ahí también surgen las instalaciones sonoras, las instalaciones que incluyen tecnología, y esas son de las que estoy hablando, de las que uno puede intervenir, puede interactuar con la instalación. También hay otra instalación, y es la instalación en la que puede haber performance, una instalación performática. Sí, son instalaciones en las que en un punto o hasta cierta medida se puede generar un performance, y posterior al performance lo que queda en la puesta en escena es lo que sería la instalación. El concepto es fundamental en una instalación, del arte concepto como tal. Entonces, estas características revisten también a los artistas que hacen instalación y se dedican día a día a hacer esto de forma profesional. Lo hacen con todas las ganas, lo hacen con todo el conocimiento que se requiere
para esta profesión y con todos los conocimientos necesarios, ya sea para una pintura o para una escultura, también se necesitan para hacer una instalación. Bueno, y ahora sí ustedes se preguntarán por qué razón traje estos objetos hoy al taller. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo puedo generar o cómo puedo convertir una sombrilla, un machete, un par de radiografías o incluso unas fotografías absolutamente antiguas de mi familia en piezas de arte? O mejor, en una instalación como tal, que es el tema del que estamos hablando. Eso es lo que normalmente hacen muchos artistas cuando comienzan a generar sus instalaciones. Entonces recordamos, como lo dije al comienzo, Marcel Duchamp genera todo un revuelco en la historia con su rueda, puesto que todos sabemos que es una rueda que él encontró y la convierte en una pieza escultórica, igual que la fuente, que es un orinal. Él lo saca de su contexto, lo descontextualiza, lo lleva al museo y efectivamente a partir de ahí el objeto tiene la calidad de obra de arte. Entonces los dadaístas fueron uno de los primeros que comenzaron en esta incursión de convertir esos objetos, ensamblarlos, darles otras significaciones, de construirlos, romperlos, mezclarlos, unirlos con otros objetos que eran completamente eso, objetos banales como la cabeza de un maniquí. La cabeza de maniquí de Haussmann en 1919, él es uno de los pioneros del dadaísmo, es una cabeza de maniquí básica conseguida en las tiendas de la época, una cabeza de madera, de un maniquí de madera, a la cual el artista le ensambla distintos elementos que para esa época eran controversiales, casi que tecnológicos. Yo siempre he dicho y he comparado esa obra trayéndola a la actualidad, es decir, si tuviésemos una cabeza de maniquí actualmente, ¿qué objetos le ensamblaríamos a esa cabeza? ¿Qué objetos controversiales de nuestra época, así como hizo Haussmann en 1919, él podría ensamblarlos actualmente a una cabeza de maniquí? Para mí, sinceramente, sería los celulares, las cámaras y las cosas quizá banales y vanidosas como las redes sociales. Entonces, pasando por ese arte objeto, llega la instalación, ¿no? Y ahí es donde conocemos a Cristo. Cristo es un artista que junto con su esposa generaban distintas instalaciones, pero en el movimiento del land art. Entonces Cristo tiene una obra muy especial y diría yo pues es una de sus obras en cuanto a apropiarse del espacio más conocida, y es Las sombrillas en español. Y esta obra prácticamente son más de 25.000 sombrillas, cada una con una medida más o menos de 2 metros de largo. Entonces son sombrillas gigantes que son ubicadas a lo largo de unas montañas que quedan en California, y posteriormente el artista genera esta pieza una segunda vez, pero lo hace con sombrillas de color azul, igualmente sombrillas también de 2 metros de altas, y que distribuye por todas las montañas, en esta ocasión de una ciudad de Japón. Bueno, y también aquí en Colombia tenemos una artista conocida a nivel internacional, pues que se dedica a hacer instalaciones, y la mayoría de su obra se basa en lo que es la instalación. Ella es Doris Salcedo, es una artista bogotana que pues como lo dije ya ha incurrido desde sus inicios en la instalación, y algo que ella utiliza mucho es el arte objeto. Lo que volvemos a decir, cómo descontextualizamos objetos banales como lo es una fotografía, como lo es una ficha de dominó, como lo es una concha, o incluso lo que fue el collar de una persona, para generar toda una pieza artística, ya sea de ensamble o de instalación. De Doris Salcedo me gustaría recalcar su obra Sillas, que montó en Estambul. Es una instalación que incluye 1.550 sillas ubicadas en un lote en el cual era solamente escombros. Lo que ella hace en medio de estos 2 edificios, en ese lote, es ubicar las 1.550 sillas de tal forma que la instalación se vea abrumador para el espectador, que el espectador al pararse frente a la obra se sienta pequeño por las dimensiones que le dio Doris Salcedo a esta pieza. Vamos a crear de pronto lo que sería un ensamblaje, un collage de objetos que me generen memoria, ¿sí?
que generen memoria, generen esa remembranza de pronto familiar, que es con las fotos que traje ahorita. Son fotos familiares, pero fotos pues de mi abuelita, fotos de mi tatarabuela, por decirlo así. La verdad no tengo mucho conocimiento si realmente son de mi tatarabuela, pero sí son pues fotos familiares, ¿no? Entonces ahorita pues vamos a hacer una intervención y también vamos a realizar una intervención con estas radiografías, puesto que las traigo para generarles como no para que creemos una pieza artística como tal hoy, sino para generarles a ustedes la facilidad que ustedes pueden tener con los materiales que están en su casa para que generen toda una instalación y se apropien de todo un espacio. Concierto a tres machetes es el título que le dio Miguel Rodríguez a la instalación que realizó en el año 2012 y por la cual pues se ha dado a conocer a nivel internacional, y es una instalación que consiste en más de 150 machetes elevados en una sala de exposiciones puestos en el techo, de los cuales al colgarlos, al ponerlos de esta forma, los machetes empezaban a moverse y entre ellos a generar pues un sonido, ¿no? Entonces prácticamente lo que hace aquí el artista es generar una instalación que termina siendo completamente sonora, ¿sí? Están los machetes instalados, él no los interviene de ninguna manera, son prácticamente machetes completamente sin usar, los cuales instalan el techo y por medio del movimiento y del viento pues genera un sonido. Entonces esta instalación es muy curiosa, porque no solamente se genera a partir de una pieza, sino que tiene varias piezas al mismo tiempo en exposición, que son también otros tipos de instalaciones. Entonces, concierto para tres machetes también está acompañado en otra parte de la sala de exposición por tres personas que se encuentran sentadas afilando en vivo en medio de la exposición, están afilando los machetes, y obviamente esto ya es una instalación completamente sonora, performática pues porque vemos a las personas en vivo que están ahí afilando los machetes, y pues termina siendo completamente sonora puesto por el sonido que genera la máquina que los afila. El artista Carlos Amorales es un artista que su obra se basa en la instalación y en la apropiación por completo de espacios, ya sean museos, casas abandonadas, galerías o casas del dominio público. Pero el artista lo que hace es en serialidad generar más de 15.000 mariposas negras hechas en un papel especial pues que utiliza el artista, pero nosotros, para generar ese acercamiento a ese proceso que él hace, vamos a utilizar radiografías, que creo que pues no sé, pero cada uno puede tener de pronto radiografías en su casa. Si no las tienen, igualmente pueden hacerlos en acetato. Si no tienen acetato, igual en cartulina negra, cartulina blanca, y pintarla de negro. A continuación vamos a empezar nuestra intervención. Entonces vamos a realizar radiografías, pero antes vamos a necesitar hojas blancas para realizar el dibujo que vamos posteriormente a plasmar aquí en las radiografías. Lo que vamos a hacer a continuación es el remake de una de las obras de Carlos Amorales que anteriormente ya habíamos visto ahí en el video, que es la obra de las mariposas negras, que se apropian absolutamente de todo un espacio. Entonces, con esta idea lo que quiero es que ustedes se acerquen y vean la facilidad que tienen para generar una instalación. Vamos a hacer el remake de la obra de Carlos Amorales. Entonces, como es un remake, pues vamos a utilizar la misma forma, y en este caso pues es una mariposa. Entonces, en una hoja en blanco vamos a hacer lo que es el contorno muy sencillo de una mariposa. Entonces tenemos aquí más o menos, hacemos un contorno. Entonces acá ya tenemos dibujada media mariposa. Vamos a hacer la otra parte, pero pues lo que yo quiero es que ustedes, si no desean hacer una mariposa como lo hace el artista Carlos Amorales, entonces decidan que pueden hacer otra figura, ya sea una lagartija, una paloma, una manzana, una mazorca, pero obviamente esa pieza que ustedes van a generar es la que van a empezar a recortar y van a crear en serialidad. Entonces es importante que ese objeto que ustedes van a volver serialidad sea importante, ¿sí? Es decir, tenga una connotación conceptual, y esa sea la razón del por qué ustedes lo escogen. Una vez ya tengan la mariposa bien dibujada, pues proceden a recortarla. Una vez recortada la mariposa, vamos a tener un croquis o un modelo
que vamos a utilizar para pasarlo a las radiografías. Entonces esto, con un poquito de cinta, lo vamos a empezar a pegar y vamos a empezar a dibujar el contorno y posteriormente a recortar. Muchachos, adicionalmente, pues me gustaría mencionarles algo, y es que si ustedes creen que tienen una pieza de arte, ya sea un cuadro, una pintura, una escultura, y consideran que de pronto falta algo en esas piezas para poder ser la pieza que ustedes estaban esperando, pues no duden en experimentar y en unir todas esas diversas técnicas y generar una instalación. Posiblemente la solución esté en eso, en montar una instalación. Entonces aquí tenemos ya cómo nos queda la mariposa. Bueno, una vez ustedes ya recortan la mariposa, pues van a tener algo así hecho en radiografía, y pues proceden a doblarla por la mitad de una forma muy leve, que no sea muy marcado el doblez para que la radiografía no se parta. Una vez hacen el doblez, utilizan una mechera y la mechera pues la pasan por la parte de acá del doblez de una forma no tan cerca para que no se vaya a quemar la radiografía, pero sí para que nos marque y nos genere este pliegue sin que cuando la abramos no quede completamente plano otra vez. Entonces nos quedaría algo así. Y si ven que la abro, pero no se me vuelve a cerrar y me genera esta. Acá tengo otra que ya está armada, que no la cerré tanto para que no me... si ven cómo me genera otro pliegue. Entonces lo que ustedes van a hacer es, igual que el artista Carlos A. Morales, es buscar un lugar de su casa en el que ustedes consideren que pueden poner las mariposas que hagan con las radiografías, ya sean 100, 200, 300. Recuerden que la serialidad, entre más piezas sea, muchísimo mejor se va a ver la instalación. Entonces ya saben, las pueden ubicar en cualquier parte de la pared. Ustedes las pegan ya sea con un poquito de silicona o de super bonder. Y listo, tenemos toda una apropiación de un espacio en nuestra propia casa. Una vez finalizadas nuestras mariposas y ubicadas en un lugar de la casa escogido por nosotros mismos, finalizamos ya esa intervención, o más llamada instalación. Para el siguiente trabajo vamos a hacer un ensamble con objetos representativos y memorativos de mi familia. Entonces, para este trabajo vamos a necesitar los siguientes materiales. Puede ser una tabla de madera, la que tengan en casa, la que sea. Puede ser hasta la tabla de picar de la cocina. Si ya no la utilizan, pueden usar esa, porque de eso se trata, utilizar esos objetos de la casa y darles otras significaciones. Entonces, para el trabajo que yo voy a hacer, que prácticamente es un collage, entonces voy a utilizar pues esta maderita, le vamos a dar una capa de color rojo, y lo más importante en este trabajo es qué objetos vamos a usar en ese collage. En mi caso, voy a trabajar con la memoria de mi familia y con los recuerdos de ella. Son fotografías de mi abuela y de descendientes de ella, personas que realmente no alcancé yo a conocer, objetos que me hicieran remembranza a las historias que ella me contaba de estos parientes que yo no conocí. En este caso, me contó la historia de una mujer que era prima de nosotros y que era jugadora de dominó empedernida. Entonces, por esta razón, traje una ficha de dominó. Asimismo, también traje esta parte de una manilla o una pulsera que era de ella y que mi abuela conservó hasta la fecha de hoy, y que hoy voy a usarla acá en este ensamblaje. Por otro lado, traje otros objetos que me pueden y me ayudan a generar una narrativa de la pieza que yo quiero crear. Entonces, podrían ustedes acompañarme a hacer el mismo proyecto buscando ya sean fotografías de una persona muy cercana a ustedes, que ustedes le tengan demasiado afecto, y asimismo buscar objetos de esa persona, objetos que me creen a mí una narrativa. Al ubicar yo las fotografías,
y al ubicar los objetos de esas personas. Entonces lo que vamos a buscar en este proyecto, en esta idea, es hacer un collage con esos recuerdos, pero que al hacerlos nos genere una narrativa. Entonces, para los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son pintura roja en este caso, porque voy a darle al fondo del collage una tonalidad roja para generar más contraste, y por otro lado los objetos que previamente había buscado, analizado, contextualizado en cuanto a por qué eran importantes colocarlos en este proyecto. Entonces vamos a empezar a pintar el fondo. Vamos a dar varias capas para que el color nos quede parejo. Una vez pintado nuestro soporte donde irá el collage, la siguiente parte que vamos a hacer es buscar la composición de las piezas que vamos a añadir aquí a la tabla. Entonces tenemos que empezar a generar toda esa composición. Para generar la composición tenemos que hacer miles de pruebas, es decir, empezar a utilizar las fotografías, los objetos, empezar a juntarlos, a crear un collage, empezar a probar, a mirar cuál es la mejor composición, de qué forma yo puedo realmente crear una narrativa con estos objetos, cómo puedo crear una pieza, cómo puedo generar algo que me rememore la historia que quiero contar. Entonces aquí es cuestión de práctica, de empezar a mirar, de empezar a buscar si realmente todos los objetos pueden ir en la pieza o si simplemente con dos objetos ya genero toda la narrativa que quiero. Entonces hay que empezar a mirar, a cambiar, a probar de pronto una fotografía sobre la otra, el dado en la mitad, de pronto por este lado podemos pegar esta parte acá o no, o simplemente sacar el dado y mejor el dominó y mejor colocar la concha. Este artefacto que trae bastante memoria pues pertenecía a la chica de la que estamos hablando. De pronto generar, acá vean, por ejemplo, podemos generar esta de 3 de esta manera, y una vez nosotros ya hayamos generado la pieza, la forma en que queremos que queden las fotografías y los objetos, pues procedemos ya es a pegar absolutamente con el pegamento. Una vez realizada la composición y ya definida en qué manera nos va a quedar, procedemos a pegar las piezas al soporte. Les aconsejo que no peguen la pieza por completo, sino por ejemplo en las fotografías dejen que las puntas queden sueltas. Esto genera otros tipos de narrativa. Entonces ya saben, una vez generamos la composición, pasamos a pegarlo y posteriormente nos queda nuestra pieza con objetos de memoria ya listos, que posiblemente ustedes ya a futuro pueden mandar enmarcar, colgar en la pared o colocar donde lo deseen. Acá ya tenemos la pieza terminada, entonces prácticamente así nos quedó. Bueno muchachos, así finalizamos este taller el día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí la realización de estas dos piezas que son un acercamiento a lo que es la instalación y el arte objeto. Entonces los dejo con una pieza de una artista santanderiana que se dedica a la instalación. Ella es Doris Janet Vargas, con su obra Diáspora, que se constituye por más de 100 bolsos que ha recolectado a lo largo de los años de personas inmigrantes provenientes de Venezuela. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y espero que les haya gustado muchísimo el taller. Hasta luego.